Muy buenos días, bienvenidos, estamos en cabina, soy Andrea Rendón, estoy con ustedes hasta las 11 de la mañana, todo el día. Les recomiendo que estén sintonizados en Radio City porque si están desde la mañana se conectan con noticieros nacionales e internacionales, además van a tener la oportunidad de escuchar muchísimo de lo relacionado con la opinión y con los actores políticos y además personajes nacionales e internacionales en Así Amaneció. Luego estoy acá, Cosas que Pasan con Katia, viene a continuación. En la tarde van a escuchar Matiné Pop, luego Estudio B y así. Realmente es todo un día de programación con información y sobre todo con buena música, que es lo que hemos garantizado aquí en Radio City desde sus inicios, desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, vamos en este momento a comentar un poco sobre nuestro programa del día de hoy, que tiene que ver no solamente con música y no solamente con información, sino también con nuestra salud integral, un tema que me encanta y que quiero compartirlo con ustedes una y otra vez. Hoy vamos a tener a una gran entrevistada, una gran invitada, es la doctora Jovita Chirinos, y con ella vamos a hablar de el manejo de emociones, ¿no? Y el estrés, y esto de cara a cómo ella lo hace con las medicinas naturales. También tenemos nuestro segmento Hoy Les Cuento y obviamente nuestras recomendaciones. Y quiero decirles a todos los guayaquileños que nos están escuchando y que nos están viendo que 1,5 kilos de residuo por persona al día es un gran desafío para la ciudad. Por eso Circular EP apuesta por la economía circular como mejor solución. Nos vamos a nuestro tema del día en nuestro segmento de Especialista en Cabina. ¿Me avisan? Y bueno, nuestra especialista en cabina, como les decía, es la doctora Jovita Chirinos. Con ella vamos a hablar de cómo ayudar a controlar las emociones y el estrés o a manejar las emociones y el estrés con medicinas naturales. Jovita es médico especialista en homeopatía, medicina integrativa. Jovita siempre, está compartiendo con nosotros la medicina holística, desde lo tradicional hacia lo que se conoce como medicina alternativa, que es lo contrario, porque realmente la tradicional, la más antigua, es este abordaje que tiene que ver con entender nuestras emociones, entender cada función de nuestro cuerpo y, por supuesto, cómo están correlacionados y cómo los ayudamos de la mejor forma. Mientras hablo con ustedes, tengo un aceite esencial delicioso que me trajo Jovita por acá y bueno, eso y muchísimo más es lo que ella hace y recomienda en su consulta. Jovita querida, bienvenida, qué gusto tenerte acá y de hablar de este tema como las emociones y la medicina, porque está muy relacionado el tema de las emociones con la salud. Así es, muchas gracias Andrea por la invitación, como siempre me encanta estar aquí en cabina. Gracias. Bueno, me pareció muy importante este tema porque cada vez vemos más, ¿no? Esta dificultad que tenemos de manejar el estrés, muchas personas padeciendo de ansiedad, de depresión, que ya se está volviendo un problema de salud pública. Ajá. Esto, ¿verdad? Y creo que es válido que nosotros integremos, si ya estamos con medicación, intentemos otra medicina para bajar dosis, para tratar de manejarlo de otra manera, o si es que todavía no estamos medicados, intentar primero esas medicinas alternativas y tradicionales que nos pueden ayudar muchísimo. Y las medicinas alternativas y tradicionales, que como bien decíamos, no son tan alternativas, que tienen más tiempo, tienen que ver también con una conexión con nosotros y con nuestro mismo equilibrio. A mí me encanta un poco hacer comprender el principio de que la sanación realmente quien la está haciendo es el cuerpo mismo. O sea, las herramientas de sanación están en el cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo todo el tiempo se está sanando, ¿no? Y más bien lo que nosotros hacemos es darle como estos elementos adicionales que le permitan, obviamente, llegar a ese estado, ¿no?, de salud que es el que estamos buscando. Ahora, ¿es posible la salud absoluta? En los momentos que vivimos ahora creo que no. Uh-huh. Creo que es muy difícil por la parte de la falta del manejo de las emociones, por la contaminación, por las radiaciones electromagnéticas. Creo que es muy difícil, pero podemos
jugar a favor de nuestro cuerpo. Como tú dices, nuestro cuerpo tiene esa capacidad autocurativa. De hecho, hay procesos como la apoptosis en el cuerpo, que es esta destrucción de las células que no sirven para que ya sean desechadas y eliminadas. Pero cuando este proceso de apoptosis no es efectivo, ahí es cuando viene este envejecimiento acelerado. Y esto es apoptosis, dijiste. Sí. Concepto nuevo, no lo había escuchado. ¿Me puedes explicar un poquito más? La apoptosis se la llama es una muerte celular programada. Okay. En donde cuando bajo ciertas características una célula ya no está funcionando bien, el cuerpo hace que ella solita se autodestruya, como que este mensaje se autodestruirá en 10. Es como que mejor me salgo de aquí para no estorbar. Es como la hoja seca que se cae para no pedirle al cuerpo que siga tratando de regenerarla cuando ya todo está perdido. Claro, y que no ocupe la energía, que no ocupe esa energía que se necesita para otras funciones. Ok, fabuloso, clarísimo. Y esto nuestro cuerpo sabe hacerlo. Lo hace naturalmente, ¿no? Está programado. ¿Cómo lo ayudamos a que lo haga de manera más eficiente? O, como me encanta decir, ¿cómo hacemos para no estorbarlo? Primeramente, bueno, nos vamos a desviar un poquito del tema, pero tiene que ver también no intoxicándolo, porque si nosotros intoxicamos al cuerpo de distintas maneras, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, con la alimentación, con nuestro ambiente, nuestro cuerpo va a estar más que nada en esa lucha de cuidado con esta toxina, cuidado por aquí, cuidado del hígado, cuidado del riñón, que el cerebro, y en vez de estar ocupándose en lo que debería ocuparse, en regenerarse y autocurarse, está ocupado en otras cosas, para hacerlo como un poco simple. Ese sería el primer paso. Okay. No intoxicarlo. Si desintoxicamos, porque uno se puede desintoxicar de muchas maneras, como hemos hablado en otros programas, con ayunos, con sustancias homeopáticas, con plantas, pero de nada nos sirve limpiar y volver a ensuciar la casa, ¿verdad? No es más limpio el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Y eso en general, ¿no? O sea, exactamente. Sirve y para el cuerpo también, entonces. Entonces, ese sería un primer paso. Y hablando de este tema que nos reúne hoy, Andrea, del estrés, que es una causa importantísima de cómo nosotros nos estamos dañando nuestro cuerpo, porque el estrés es la primera vía para que se desencadene toda una secreción de hormonas y sustancias inflamatorias que al fin y al cabo atacan a nuestro cuerpo, que inclusive puede ser tan grave eso que nos lleve a dos patologías importantes, las alergias o las enfermedades autoinmunes. Y todo puede comenzar con un episodio de estrés. Y un episodio de estrés que sea sorpresivo, que sea muy fuerte, ¿qué puede desencadenar algo así? Mira, yo lo que he visto, yo lo viví con mi mamá, que alguna vez te conté la historia. Ella desencadenó una artritis reumatoidea 24 horas después de la muerte de su mamá. Ella no lo supo manejar bien, ella no lloró. Eso a mí me impactó mucho en la historia. No llorar, no permitirse llorar, vivir este momento de dolor como se debería vivir, ¿verdad? O sea, entre comillas, tener que estar fuerte. Exacto. Cuando no corresponde estar fuerte. Hay momentos en los que tienes que reconocer que la debilidad es lo que cabe. Debilidad entre comillas, porque no es debilidad, ¿no? No, hay que entregarse permitirse, a sentir, punto. Sí, hay que permitirse sentir dolor, sentir rabia, sentir enojo. Hay que permitirse esos sentimientos, pero también tenemos que aprender a manejarlos y que no se quede eso perpetuándose en el tiempo. Tú cuentas lo de tu mamá, que la verdad es que lo contaste en una conferencia una vez, yo te escuché, y es un ejemplo muy cercano, muy palpable. Y tú que eres doctora y tener de primera mano esa experiencia en tu juventud o en tu niñez, definitivamente te lleva obviamente a comprender muchas cosas que compartes con nosotros o con tus pacientes. Y la pregunta es, eso ya se estaba gestando desde antes y se manifestó, porque nos hablas de 24 horas, o sea, normalmente vamos gestando o sumando un poquito Mira, ¿la enfermedad? Siempre se habla de que nosotros tenemos un terreno fértil y este terreno va a ser fértil tanto para cosas buenas como para cosas malas. Depende de qué sembremos y cómo lo reguemos. En la teoría, la artritis reumatoidea está relacionada con una infección bacteriana que precede al cuadro
y que en respuesta a esa bacteria el cuerpo se confunde y en vez de atacar solo a la bacteria empieza a atacar las articulaciones. Y estas son las famosas enfermedades autoinmunes. Esas son las autoinmunes. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la que digamos que el cuerpo se confunde, tratando de defenderse se ataca. Por ahí sería más o menos la cosa. Así es, esa es la explicación sencilla. Ok, entonces este es el caso, por ejemplo, de una dermatitis, reumatitis. Artritis reumatoidea. Artritis, se me confunde con la dermatitis. Artritis reumatoidea. Reumatoidea. Artritis reumatoidea, que obviamente se manifiesta ya con estos síntomas que además son muy complicados, ¿no? Y que incapacitan un poco a la persona. Son degenerativas, incapacitantes, y que no solamente es eso, sino que también tiene efectos sistémicos en otros órganos, porque la enfermedad autoinmune generalmente, por ejemplo, lupus es otra enfermedad autoinmune, es multisistémica, riñones, cerebro, piel, y son enfermedades tristes. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, de la otra rama de la sistema inmune, las alergias. Conozco a una niña que ella sufría bullying en un colegio. Yeah. Y fueron 3 años que la mamá trató de solucionar esto y ella vivía con una dermatitis atópica. Y la mamá le cuidaba mucho la dieta porque le hice este test de intolerancias, que el trigo, que la leche, muy estricto, todo tan estricto que cuando ella encontraba algo que comer, que no debía comer, se lo atragantaba. O sea, era una desesperación. La solución a la dermatitis fue cambiar de colegio. A la semana, después de haber cambiado de colegio, la nena ya no tenía dermatitis atópica. ¿Y tú dirías que las emociones entonces son más importantes que la misma alimentación? Yo creo que sí. Yo lo he visto. Es más importante. Y se van, como decíamos, ¿no? Gestando y se manifiestan. Ahora, ¿esto significa entonces que tenemos que huirle al estrés? Porque yo me temo también que en el ritmo actual nos está pasando también que estamos muy estresados tratando de no estresarnos. ¿Se has visto? Sí. O sea, como que es una cosa más que tenemos que hacer. O sea, como que tengo que tener todo bajo control. La palabra control incluso para los coaches de lenguaje está como muy rechazada, porque eso significa algo más de lo que me tengo que encargar. Y la realidad es que es difícil tener todo en control, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos este tema emocional para nuestro bien? Obviamente, reconociendo nuestras limitaciones también como humanos. Mira, yo creo que ahí viene algo que es del mindfulness, es como vivir el ahora, ¿no? Que mucho nos cuesta vivir en el momento presente, y creo que uno tiene que empezar a pensar que el pasado ya pasó, que el futuro es el futuro y hoy es hoy, y eso nos cuesta, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que hacer, tantos pendientes, son 10, 15 actividades que uno tiene que hacer al día siguiente, por lo menos. ¿Sabes qué? Y te digo algo que sobre todo en determinados grupos, el tema del futuro, por ejemplo, para las mamás que estamos planificando la casa, los hijos, el trabajo, hay como demasiadas cosas que prestarles atención, ¿no? Sí, creo que una buena manera es vivir el ahora. Como que, te digo porque a mí también me pasa, ¿no? Yo me preocupo mucho, bueno, mañana, ¿qué tengo que hacer? Pero no me preocupo mucho de la hora. Y es ahí donde uno tiene que aprender de otras culturas. Por ejemplo, yo tenía hace algunos años una chica que ella venía semanalmente a hacerse acupuntura porque sí. ¿Ya? No le dolía nada, sino que era como su momento de relax. Entonces yo le ponía puntos para mejorar su estado de ánimo, su estrés, pero ella venía solo porque sí, lo cual no sucede en nuestra cultura, ¿verdad? A mí nadie me llega, un ecuatoriano que me diga, Jovita, quiero hacerme acupuntura, ¿no? Porque quiero equilibrarme. No, quiero hacerme acupuntura porque me duele, ¿verdad? Pero normalmente las personas que son o somos usuarias del tipo de medicina tuya, no esperamos a estar demasiado mal para asistir. Exacto, sí. O sea, sí creo que, y tal vez eso es una invitación, que estamos como generando una conciencia, tal vez no desde la prevención, desde quiero hacerme acupuntura porque sí, aunque te tengo que decir que yo sí he hecho eso, pero
sino que obviamente ya estás como diciendo, porque ¿qué es lo que sucede también? Cuando ya estás en el extremo de la enfermedad, ahí es donde entra el otro tipo de medicina, que es la medicina alopática. Si tienes un dolor que es absolutamente insoportable, es poco probable que lo puedas tratar con este tipo de tratamientos, que son como un poco más, digamos que de respuesta un poco más lenta, porque son más integrativos. Entonces claro, tienen porque su proceso. tenemos que darle, el objetivo es como que el mismo cuerpo se encargue, pero a veces el dolor o la inflamación es tanto que sí tenemos que integrar la medicina alopática y no hay ningún problema. Integramos la medicina alopática, le damos tiempo al cuerpo, vamos bajando un poco y entramos a la otra. Lo ideal es que vayamos con prevención o con síntomas tan leves que nos permitan, obviamente, integrar este manejo de emociones de manera consciente en nuestra salud y prevenir. Te pregunto, Jovita, en medicina natural, estamos hablando, y tú ya lo mencionaste, obviamente, homeopatía, también estabas hablando de la acupuntura. ¿Qué hay de los aceites esenciales o incluso la típica medicina de abuelita, ¿no? Del té o alguna cosa de esas? Mira, yo creo que nosotros tenemos una gran lección si tuvimos la felicidad de vivir con nuestros abuelos y aprender de ellos. Lo único que yo recuerdo es el té de orégano que mi mamá me daba para los cólicos menstruales. Pero creo que eso tuvo tanta experiencia, que es la base de la medicina, la experiencia, que ahora nos estamos dando cuenta porque ahora hay posgrados en fitoterapia, que claro que la medicina alopática está muy en contra de eso, pero el ácido acetil salicílico, ¿de dónde sale? De una planta. Pero sí recetas una aspirina, pero no recetas sauce, que es de donde sale el ácido acetil salicílico. Wow. ¿Ya? Entonces hay muchas cosas en juego ahí también, pero la naturopatía es una excelente forma también para ayudarnos al control de estrés y de todo este manejo de emociones exacerbadas, porque no podemos vivir sin emociones, pero cuando son exacerbadas, exageradas, que ya sentimos que no podemos lidiar con ellas, ahí es el momento de buscar algo adicional. Y yo te quiero decir que también es súper interesante lo que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, si no han probado el agua de orégano para el dolor de abdomen, de cualquier forma, porque de cualquier tipo, no han probado una de las medicinas naturales más mágicas que hay. Entremos, ya para ir más bien finalizando, a los aceites esenciales. Bueno, en cuanto a aceites esenciales, es parte de la medicina basada en plantas, sino que pasan un proceso. Y la base del uso de los aceites esenciales es la aromaterapia. Aunque ustedes no lo crean, nosotros como seres humanos pensamos que la vista es nuestro principal órgano, pero nuestro principal órgano es la nariz. Nosotros tenemos más recuerdos. ¿Qué tienes más recuerdos? ¿De olor 100%. o visual? Y de hecho estás muy conectado además con la parte de los recuerdos, ¿no? Exactamente. Incluso de sentirte reconfortado, de sentirte... o sea, normalmente, y es muy raro un olor que te altere, normalmente es hacia la parte positiva. El olor positivo. Entonces, la aromaterapia, cuando tú inhalas, por ejemplo, cuando llegué e inhalaste esta mezcla de aceites, eso fue inmediatamente al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio tiene millones de conexiones neuronales que va a otras regiones cerebrales en donde se manejan traumas, recuerdos, memoria, aprendizaje. Por eso es tan importante el sistema olfatorio y por eso es tan efectiva la aromaterapia. Y también te colocaste de manera tópica en tu muñeca el aceite en 30 minutos ya está actuando en los órganos a donde va dirigido. Y eso hace obviamente que esa eficiencia nos vuelva un poquito más... un poquito como más orientados hacia ese tipo de medicina porque no toma tanto tiempo como otras cosas que previamente estábamos comentando. Sí. El tema de, bueno, eso es aromaterapia, pero cuando, por ejemplo, un aceite esencial entra a tu torrente sanguíneo, entra concentrado con estas propiedades de la planta. Pero también hay que saber usarlo, como todo. Así es. O sea, obviamente tenemos que saber que tenemos que diluirlo muchas veces, o cuál aceite sí, cuál aceite no, y demás.
Jovita, para concluir el tema, si una persona que nos está escuchando en este momento quiere por primera vez en su vida introducir la medicina alternativa para el manejo de emociones y entender que las medicinas naturales aportan y que la salud está completamente relacionada con las emociones. Paso número 1, ¿qué tienen que hacer? Quien está en cero, quien se está tomando una pastilla para el dolor de cabeza todos los días, quien está, que es parte de su vida, incluso tomarse una pastilla para dormir, ¿qué primer paso les puedes dar? Bueno, si para hacer algo en casa hay muchos suplementos, muchas sustancias que se llaman adaptógenos que nos ayudan a manejar el estrés, las emociones, podríamos empezar por ahí. Por ejemplo, hay una molécula muy famosa ahorita que es la ashwagandha, la shisandra. Yo tomé ashwagandha un día y ya no pude tomar más porque la ashwagandha calma y te ayuda a dormir. Dormí como si me hubiera dopado. Wow. Entonces solo la tomé una vez. Pero para la gente que tiene insomnio, eso es una maravilla, por ejemplo. Sí. Y si la tomas de día, te ayuda a regular el estrés del día a día. Es como, por eso el adaptógeno hace que nuestro cuerpo se adapte, que nuestro cuerpo sea más adaptable a manejar el estrés. Y por ejemplo, la lavanda, ¿no? De día te funciona como para tener ánimo, sí, y de noche te funciona para descansar. Duerme. Entonces, y otro paso, si ya se animan a hacer una consulta, la acupuntura es maravillosa. Por favor. Porque tratamos el equilibrio de órganos y que se relacionan con mente y cuerpo. Vaya donde Jovita o cualquier doctor, el doctor de medicina integrativa que usted decida y va a ver realmente lo que significa empezarse a tratar con este tipo de terapias. Y bueno, con esto vamos a escuchar música y nos vamos a un corte. Aquí está el canca con este tema que se llama Canela en Rama, ya que estamos hablando de aromaterapia. Aquí está Canela en Rama y continuamos, estamos en cabina. Pero antes les quiero recordar que ustedes, si son Sweet and Coffee Lovers, bueno, acá tenemos nuestro Sweet and Coffee que ya llegó el pedido, Anaí está ahí con su cappuccino, Juanito está con su té de menta. ¿Le pediste menta también? Perfecto. Entonces el té helado, que además le pone menta. Jovita nos pidió un matcha latte, súper saludable, con avena. Y yo me pedí un chai tea latte dirty, que quiere decir que tiene un shot de espresso. Delicias absolutas de Sweet and Coffee, donde siempre vamos a vivir momentos especiales. Con esto continuamos, escuchamos nuestro tema, corte y estamos en cabina. Hoy empezamos a caminar hacia la ciudad sostenible que queremos. En Circular EP creemos que cada residuo tiene un nuevo propósito para la ciudad. Entendemos que la basura no es el final, es el comienzo de un modelo donde nada se desperdicia, donde convertimos residuos en recursos que le sirven a todos y a la ciudad.
y sobre todo lo convertimos en trabajo digno. Pero también es el comienzo para generar energía, porque gracias a la tecnología de Circular EP, el biogás de tus desechos sólidos ahora serán aprovechados para la creación de energía eléctrica. Cada año, el 32% de los residuos no peligrosos generados en nuestra ciudad tienen el potencial de ser convertidos en una segunda oportunidad. En el mundo, todos somos parte de esta cadena de oportunidades. Ahora el bienestar de Guayaquil es circular. Hoy empezamos a caminar hacia la ciudad sostenible que queremos. En Circular EP creemos que cada residuo tiene un nuevo propósito para la ciudad. Entendemos que la basura no es el final, es el comienzo de un modelo donde nada se desperdicia, donde convertimos residuos en recursos que le sirven a todos y a la ciudad. Y sobre todo, lo convertimos en trabajo digno. Pero también es el comienzo para generar energía, porque gracias a la tecnología de Circular EP, el biogás de tus desechos sólidos ahora serán aprovechados para la creación de energía eléctrica. Cada año, el 32% de los residuos no peligrosos generados en nuestra ciudad tienen el potencial de ser convertidos en una segunda oportunidad. En el mundo, todos somos parte de esta cadena de oportunidades. Ahora el bienestar de Guayaquil es circular.
Hoy les cuento que esta es la edad hasta la que no se debe exponer a los niños en pantallas. Señores, eso de darle el celular al bebé para que se distraiga. Bueno, vamos a ver qué pasa con el uso excesivo de pantallas, que tiene realmente daños graves a la salud y el desarrollo cognitivo. Limitar la exposición a las pantallas y el uso de dispositivos electrónicos en niños y adolescentes nacidos en época digital podría parecer una tarea imposible, pero créanme cuando yo les digo que no es tarea imposible. El uso de dispositivos electrónicos en los pequeños no pasa desapercibido. Tiene varias consecuencias dañinas, como por ejemplo se ha comprobado que perjudica áreas como el sueño, el riesgo cardiovascular, el volumen cerebral y la alimentación. Aunque previamente se recomendaba que los niños eviten completamente las pantallas hasta que tengan 2 años, ahora el límite subió a los 6 años. Ideal limitarlo. Y saben qué, se puede ver películas, se puede poner, digamos, en la sala de la casa, una pantalla, la televisión, y eso obviamente no va a tener el efecto que tiene darle a un niño una tablet o un celular en mano. Así que la Asociación Española de Pediatría ha elaborado una guía y actualmente se habla de 6 años como la edad mínima para darle una pantalla a un niño. Nuestro segmento Hoy Les Cuento viene siempre con el auspicio de Banco Guayaquil. Banco Guayaquil es el banco que piensa más como tú y menos como banco y que te dice primero tú. Vamos a escuchar música en este momento y tenemos un súper tema. Esto es In the Meantime con Space Hawk, una canción que, bueno, pues obviamente es un definitivo clásico de los 90, como tanto me gusta por acá. Y espero que disfruten de este súper tema. In the Meantime, aquí está. Continuamos con nuestro programa, pero prácticamente ya estamos de despedida. Queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y recordarles, por supuesto, que 1,5 kilos de residuos por persona al día es el gran desafío para la ciudad. Por eso, Circular EP apuesta por la economía circular como la mejor solución. Vamos en este momento a despedir nuestro programa escuchando también música. Y yo, como siempre les digo, si ustedes quieren escuchar buena música, lo tienen que hacer quedándose aquí en Radio City. Hay una definitiva garantía cuando uno escucha Radio City, es que siempre van a escuchar buena música. Este es un súper clásico que además ha sido parte del cine y que una vez más nos regresa a una época específica. Aquí está Bittersweet Symphony, remasterizada por The Verve. Esta canción que además en su momento significó toda una pugna judicial con los Rolling Stones. Imagínense qué turro meterse, ¿no?, ahí en tema legal por derechos con los Rolling Stones. Si quieren saber un poco más de este tema, se los voy a compartir en otro programa, pero hoy ya se nos ha acabado el tiempo y quiero solo recordarles cuál es el banco que les dice primero tú y que piensa más como ustedes y menos como banco. Banco Guayaquil. Los espero en nuestra próxima edición. Soy Andrea Rendón y esto fue En Cabina.